Antes de empezar el programa, mi vida financiera era completamente un desorden y gracias a Dios te conocimos porque me ayudó bastante a organizar mis finanzas. Tenemos aquí en Guatemala 7 habitaciones y 2 apartamentos. Como el talento que tengo para trabajar, y si mi trabajo me pagan es porque seguramente le produzco mucho más a la persona o a la empresa que me pague. ¿Cómo utilizar el talento que me ha ayudado a crearle recursos o dinero a otros para crecer yo financieramente? A veces pensamos que lo estamos haciendo porque estamos viviendo mejor, pero no necesariamente estamos aplicando los mismos conceptos y los mismos principios que nos han hecho exitosos en nuestro trabajo. Hoy, Iván y Jenny, una pareja hermosa, nos van a contar cómo ellos han aplicado esos talentos que los han hecho unos ejecutivos muy exitosos para crecer financieramente y crecer como pareja. Hay muchísimas claves sencillas que te pueden hacer caer en cuenta de errores que estás cometiendo o de recursos que ya están a tu alcance para transformar tu vida financiera en cualquier lugar y en cualquier economía. Este podcast está espectacular. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Jenny e Iván, ¿cómo están ustedes? Hola Carlos, ¿cómo estás? Qué rico estar aquí contigo. ¿En dónde están ustedes? En Guatemala. ¿Y cuánto llevan juntos? Como 4 años. 4 años. ¿Cómo era la vida de ustedes antes del programa, financieramente? Contarte rápidamente cómo empezó todo. Yo creo que siempre hay un momento de crisis que te lleva a una oportunidad y ese momento de crisis, digamos que personalmente fue hace más como en pandemia, antecitos de pandemia. Antes de empezar el programa, mi vida financiera era completamente un desorden. ¿Y desorden en qué sentido? Yo era de las que gastaba un montón en ropa de marca, en los bolsos, en viajes, y las tarjetas estaban siempre al límite. Y llega en este momento de crisis y entonces te obliga a reflexionar de hacia dónde quieres ir los próximos años, ¿verdad? Si quieres ir por el mismo camino. Entonces, fíjate que por casualidad encontré tu libro en alguna publicación, decía un inmueble al año no hace daño. Ya estábamos juntos con Iván y se lo comenté en alguna conversación que me gustaría leer ese libro, precisamente como tratar de explorar otras opciones. Cuando yo leí nada más la portada, sin antes haberlo leído, yo decía, él cómo pretende que uno compre un inmueble al año, decía yo, estaba en Colombia, si en Colombia más o menos vale un inmueble 500 millones de pesos en un estrato medio, y hacía cuentas y hacía mis números, y yo decía, si ahorro todo lo que me gane, por bien que me vaya, lo pago en 5 años, no voy a poder comprar un inmueble al año. Luego entonces Iván compró el libro y me lo regaló, yo me lo leí, me lo devoré completo y de ahí me entusiasmé con lo de la mentoría. Ya luego entonces empecé la mentoría, pero antes de eso, Carlos, realmente las tarjetas de crédito eran a reventar, entonces empecé a organizarme para sacar adelante y cerrar esas deudas, empecé a organizarme y como que mi mente, un momento wow, ¿no? Como iluminación. Y con todos los podcasts que tú tienes, incluso antes de entrar a la mentoría, lo escuchábamos los dos, los más de 400 podcasts, ¿verdad? Y de ahí como que uno se emociona y empieza a organizarse, a ahorrar, pero a saldar la deuda, que era como la prioridad. Y gracias a Dios te conocimos porque me ayudó bastante a organizar mis finanzas. O sea, él compra el libro, seguro que no lo lee, te lo regala, tú te lo lees, tú tomas el curso y después dice, bueno, ya le dieron los flechazos y todo, trabajemos juntos. Ella me hacía el resumen. No, yo te cuento, yo soy ingeniero civil, ¿sí? Estudié en Colombia, pero viví mucho tiempo por fuera. Viví 15 años en España, tengo nacionalidad española, construí en México, fui gerente en Colombia y mira, y terminé en Guatemala, ¿sí? Entonces hice mucho dinero o le ayudé mucho dinero a muchas empresas allí. De construcción conozco todo y cuando conocí el libro, pues claro, ese mismo pensamiento que tenemos creo que los latinos, que compra su casa, no mira los números, es el error más grande. Piensa uno es, oye, ¿cuánto saco mi salario para pagar la cuota y vivir en una casa que lo ideal es la casa donde vas a vivir, lo más bonito y cómodo? Y ahí de por vida, 30 años, ¿sí? Y de ahí se murió. Entonces ese pensamiento nunca se me pasó por la cabeza en España. Ahora mismo, solo mirando el idealista, veo oportunidades por todos lados.
¿sí? Y dice, mira, yo estuve allí, lo conocí, y dije, bueno, llegamos a Colombia y en Colombia con Jenny fue muy incisa, o sea, léetelo, yo ya decía, bueno. Insistente, se lo toca la mentoría, porque él no estaba interesado al principio, Carlos, él como que, ay, sí, chévere la mentoría, sí, chévere el libro, pero como estaba tan enfocado en su trabajo, no me paraba bolas con lo que yo estaba haciendo. No, y yo entiendo, porque además el constructor, manejando negocios grandes, él dice, pero ¿qué me va a enseñar Sí, un exacto, ¿qué me va a pendejo de enseñar? un inmueble al año cuando yo hago tantas? Exacto, ¿qué me va a enseñar? Sí. Pero como te decía, no me metía en el tema de estas casas y mirar el número de que, oye, si tengo más en serie, me dejan un beneficio. Entonces, no lo piensa, porque uno ya solo piensa, me endeudo en una y joder, estoy 30 años ahí endeudado. Pero bueno, ya uno sacando los números, mira, es más, el libro me lo terminé leyendo, hicimos los cursos, o sea, me monté todos los resúmenes, escuchaban los videos, me monté una hoja de Excel que me bota todo, que me dice todo, mejor dicho, hasta cuánto tengo que regatear o pedir descuento, y me la formulé, la aplicamos aquí en Guatemala y funcionó. Cuando llegué a Guatemala, pues mi tarea era entre el trabajo y mirar opciones. Entonces, imagínate llegar a un país que no conoces, una ciudad. Pero dime una cosa, Iván, que me parece muy interesante, porque lo que tú estás diciendo a mí me pasó también, era como que es como la ilusión de que uno está haciéndolo bien, pero lo está haciendo bien para otros o lo está haciendo bien para la empresa, pero no para uno. Como para qué si yo ya estoy bien, pero a uno se le ha olvidado el pequeño detalle que no tiene una estrategia personal. Es que cuando tú estás en una empresa, estás bien y te dan todo lo que quieres. Y el día de mañana tú en una empresa eres un número. ¿Qué me pasó a mí? Cuando hubo la recesión mundial del 2008 al 2012, pues mi empresa era muy grande y cayó. Entonces ahí ya quedó. Y eso era un número más. Entonces, si uno hubiese aplicado o le hubiesen enseñado estos números de la universidad, tenlo por seguro que la dependencia a un empleo, a un trabajo, muere. Si pusiésemos a pensar, yo tengo 47 años, Jenny mucho menos. Imagínate desde pequeño, desde que salimos de la universidad a hacer eso, ya tendríamos 10, ya estaríamos jubilados. Bueno, si mi abuelita no se hubiera muerto, estaría viva, Sí, ¿cierto? pero lo mismo lo que te digo, o sea, si le hubiesen enseñado esto en la universidad, tenlo por seguro que uno aplicaría. Seguro. Pero ¿sabes por qué no lo enseñan en la universidad? Porque los profesores son teóricos, ¿cierto? Y buenas personas, no, pero son personas que no saben de negocios. Lo mismo que tú y yo cuando fuimos empresarios es, bueno, yo sé cómo hacer negocio en una empresa, pero es distinto cómo hacer negocio para mí. Pero ¿qué te hizo hacer clic? Eso sí, Jenny, se lo verdad es que ella me empezaba, y dije, bueno, pero ¿qué me puede enseñar Carlos? Y empecé a escucharlo y vi los ejemplos y empecé a hacer números y sacar números y sacar posibilidades. Y al final dice, oye, pues sí, es buscar. Y al final dice uno, pues si este me dio un porcentaje libre, 5 me van a dar mucho más porcentaje. Empieza uno a calcular, si actualmente yo gano esto, imagínate si no trabajo, pues estaría más tranquilo porque me está ingresando. Y sigo así sucesivamente repetir. Entonces dice uno, todo ese tiempo que trabajé y le hice ganar mucho dinero a estas empresas, pues dije, ¿por qué no para uno? Yo puedo seguir trabajando, pero puedo tener paralelamente lo otro. Es ahí donde nos pusimos las pilas y va saliendo las cosas. Y lo hermoso en el caso tuyo es que tú ya sabías cómo ganar dinero. O sea, realmente la fórmula ya la conoces porque eso es lo que has hecho, pero no lo habías aplicado para ti. O sea que totalmente. Ahorita puedes seguir haciendo lo que estás haciendo y además seguramente lo puedes hacer mejor porque ya entiendes, o sea, tienes la visión no solamente del operador o el administrador que lo hace bien, pero del inversionista que mira de otra manera los intereses del patrono. Y ahora mismo, con lo que digo, donde estoy laborando, pues aún es más, porque todo lo que aprendí contigo y todo lo que me aclaraste, lo estoy aplicando. Entonces ya conozco todas las facetas. Estoy desde el punto de vista inversionista, desde el punto de vista de búsqueda y mirar los números, desde la remodelación, y esto ya lo manejo años, ¿sí? O sea, como te digo, he trabajado en diferentes países, ya me lo conozco, ¿sí? Y ya dice uno, bueno, ya es aplicarlo y estar en cada sitio. Pero mira, yo te digo una cosa, Iván. Yo de ti no dejaba ir a esa mujer. Ella fue muy insistente, fue muy insistente, eso sí se lo digo. Escuchábamos podcast, desayuno, almuerzo y cena. A mí me han odiado muchas personas. No, ya dormíamos con podcast. Para que Pero felicitaciones porque realmente el peor error para crecer es creer que uno sabe. Ese es el peor, porque cuando uno sabe que no sabe, como Jenny, mira, yo no sé, voy a ver cómo puedo aprender, pero cuando uno, que eso... Y te lo digo porque yo, que he sido el arrogante de los arrogantes de los arrogantes, lo que me doy cuenta que me perdí por sentir que yo sabía lo que no tenía ni idea. Y además, es un error que yo veo muchísimo en las personas exitosas, es que como creen que encontraron una forma de hacer dinero, creen que es la misma fórmula para todo y para todos, y eso no es cierto. Y que ya se la saben todas, me ocurrió a mí. Y yo me doy cuenta de la gente que yo conozco que tiene un nivel de riqueza de decenas de millones de dólares
dólares, cientos de millones de dólares, lo que más hacen esas personas es preguntar. Y saber escuchar. Yo creo que también eso es importante. Bueno, escuchar y aplicar, ¿no? Porque si uno se queda solo con el conocimiento y lo ve bien, pero no haces nada y no accionas, pues al final es peor. O sea, es mejor que te hubieras quedado no sabiendo. Espectacular. ¿Ustedes están manejando sus finanzas juntos o separados? Separados. O sea, tenemos nuestra finanza, los ingresos y aportamos. O sea, separados, pero obviamente tenemos cuentas de qué aporta qué. Cuánto invertimos, cuánto todo, sí, cuánto ahorramos. Ya. O sea, cada uno tiene sus ingresos e invierten juntos. Correcto. Sí. ¿Qué ha pasado después del programa con su crecimiento con bienes raíces? Yo quisiera comentar algo y es, después de empezar entonces con el libro y que yo me metí al tema de la mentoría y el podcast, eso a mí me cambió completamente el pensamiento, o sea, me empezó a dar más claridad de las prioridades que yo debería tener desde ese momento. Y lo que yo hice fue todo mi esfuerzo en el primer año, después del podcast y tomar la mentoría, de ahorrar todo lo que yo más pudiera para comprarle la casa a mis papás. Y gracias a Dios logré comprar la casa completa, digamos, sin deuda. Se las compré donde ellos estaban, era una casa familiar que tiene su historia, pero me siento bastante orgullosa por haber hecho eso. Entonces, con Iván, antes de esta inversión y antes del podcast, nos metimos en una casa en Chía, que queda como 1 hora y media de Bogotá. La compramos, pero la compramos pensando no en inversión, sino más en vivienda, ¿verdad? Entonces decíamos con Iván después, si nosotros hubiéramos tomado el programa antes, pues muy seguramente no hubiéramos invertido en esa casa. Pero el tema es que ya la tenemos, incluso ya la rentamos, está rentando, está pagando como el 70% de la cuota, pero ahí está. Y luego de eso encontramos la casa que tenemos aquí en Guatemala. Es una casa como de 260 metros cuadrados, construidos es como casi 500 metros cuadrados. Funcionaba antes allí un colegio y lo que hicimos fue adecuarla. Obviamente Iván se lució completamente porque él es el que maneja todo este tema de los diseños y los planos. Hizo todo el diseño de la casa. Al final se estructuraron 9 espacios y cada uno de esos espacios son 7 habitaciones, cada una con su baño privado y con su cocineta. Y 2 apartamentos ya mucho más amplios también con su cocineta, con su baño privado normal. Y ahí entonces hay 9 puertas, que son las 9 puertas que te hablábamos al principio. Genial, fíjense esto. Y esa es una de las características del mercado moderno. Como está tan caro aún rentar apartamentos para muchas personas. Ahorita tengo una propiedad que compré que es comercial pequeña y yo estaba pensando hacer 5 apartamentos ahí. La ciudad me decía, lo dejo hacer 4.8 apartamentos, o sea, me tocaba rogar para que los 5. Y fuera de eso, me cobraron una cosa que se llama Impact Fees, que es como un impuesto que cobra la ciudad para que uno construya. Entonces me valía, solamente eso me valía $100,000. Y le pregunto al señor, bueno, ¿y si yo arriendo por habitaciones? Me dice, lo máximo que puede tener son 6 personas no relacionadas entre sí que arrendan habitaciones. Ah, bueno, entonces yo puedo arrendar habitaciones, sí. Entonces lo que yo hice fue, la casa la estoy remodelando para sacar 6 habitaciones larguitas con baño privado, con una media cocineta, que son habitaciones, no pago impact fees, ¿cierto? Puedo construir 6 en vez de 5 y lo arriendo casi al mismo precio que los apartamentos, pero cambia el concepto, ¿de acuerdo? Yo les he dicho 1000 veces, bienes raíces son un concepto. 4 paredes en manos de alguien que sabe de bienes raíces son distintas de 4 paredes en manos de alguien que no sabe de bienes raíces, porque como uno lo define, hace una diferencia. Y ahí en lo que ustedes están haciendo, están en el mejor de los 2 mundos, porque están tomando realmente apartamentos, pero se están regulando con habitaciones que además la ley es mucho más beneficiosa para el propietario en el manejo de una habitación que en el manejo de un apartamento, donde uno tiene que hacer un proceso de lanzamiento y toda esa cuestión, mientras que una habitación sencillamente uno, bueno, muchas gracias, le cambio la llave y hasta luego, y es muchísimo más fácil de manejar ese mercado de esa manera. Sí, esta casa fue en particular porque, como te dije, empecé a buscar y a mirar así en los anuncios. Yo no, como tiene la experiencia, pues no me coincidían las fotografías con respecto a la descripción de los espacios. Entonces, un día la casualidad con Jenny, dije, vamos a ver. Y cuando encontramos esa casa, o sea, como te decía Jenny, casi 500 metros cuadrados, un patio cubierto donde fácilmente mi cabeza ya decía, aquí hay 2 habitaciones. La sala comedor, pues eran otros espacios de habitaciones, ¿sí? Entonces, fuimos detrás de ese negocio, pujamos, miramos el mercado. Al ser nuevos en la ciudad de Guatemala, desconocíamos los precios. Hicimos una oferta inicial. Dije, oye, ¿por qué no le pedimos una oferta más baja? Y ofertamos una segunda vez más baja y entró. O sea, también en el mercado estaba esa casa 3 años. Preguntamos, me fui a esa zona, pregunté qué tal es, pregunté a los vecinos
Y empezamos el proceso y nos aceptaron el precio, nos aceptaron todo, hicimos a través de préstamo hipotecario, sacamos los números, hice planos y miramos la distribución y eso daba. Y aquí la otra cosa que nos llamó la atención es que inclusive el techo está rentado. Casualmente, cuando fuimos a mirar la casa, actualmente hay una antena de telefonía. Y eso, pues, el broker no sabía. Cuando yo fui allí, pasé y vi las escaleras, dije, aquí hay una antena. Entonces, esa antena paga una renta. O sea, llamémosle una 10ª habitación que es el techo. Increíble. ¿Y cuándo compraron esa propiedad? En octubre del año pasado nos la entregaron. Casi que noviembre y diciembre fue remodelación. De hecho, aquí, digamos, todo el mundo también salió beneficioso porque mi papá en Colombia se dedica también a estos temas de construcción y él vino a ayudarnos con la casa, a estar pendiente y mi papá, bueno, pues súper dispuesto. Entonces él estuvo aquí 3 meses, desde octubre hasta enero, y después la casa estuvo lista en enero, eso fue, no, finales de diciembre, perdón, y ya empezamos a mostrarle y fíjate que nos dimos cuenta, sabíamos porque nos habían dicho de que ese mercado era bueno aquí en Guatemala, el que estamos dirigidos, pero cuando empezamos a montar las habitaciones y a postearlas, lo estamos haciendo a través de Facebook, hay muchísimo mercado, hay muchísimas personas interesadas, solteras. Nosotros digamos que inicialmente habíamos pensado de que el perfil iba a ser bastante pues bajo en ese caso, pero nos hemos dado cuenta que también hay personas oficinistas que rentan una habitación aquí en la ciudad, pero se van el fin de semana para su casa que es en un pueblo. Entonces eso es lo máximo porque están bien ubicados en una empresa, tienen un empleo formal y un empleo fijo y ya luego el fin de semana pues se van para su casa que es un pueblo cercano. Perfecto. Y fíjate que eso además tiene otra ventaja y es que si ustedes se posicionan con calidad de producto, ¿cierto? Que sea un buen baño, unos buenos acabados, que la propiedad esté limpia, que sea un buen servicio, ¿cierto? Porque yo le digo a la gente, este es un negocio de servicio, ¿cierto? La gente se queda ahí por siempre. Para que tengas una idea, nosotros antes de comprar la casa hemos visto otro tipo de inversión. Casi hicimos el negocio, pero eran unos espacios que al final los números no me permitían crecer más. Nos estaban vendiendo ya una casa remodelada con espacios, pero las habitaciones eran 2x2 y decían, no, esto no es una forma de vivir, ¿sí? Entonces, cuando encontramos esta casa, pues esto tiene iluminación por todos lados. Y ahora mismo las personas que van allá dicen, no, les encanta cómo quedó, las habitaciones, la iluminación, todo. Ya gracias a Dios tenemos rentadas 7, nos hacen falta 2. Sí. Y ha sido eso prácticamente en un mes, ¿verdad? Un poquito menos de un mes. También. Ya una de ellas nos pagaron un año completo. Bueno, les voy a hacer una pregunta aquí entre las 15,000 personas que están entre viendo. Nos. No le digan a nadie, por favor. ¿Ustedes se van a quedar viviendo a largo plazo? ¿Se ven en Guatemala o regresan a Colombia? A largo plazo en Guatemala, no sé. Yo sí me veo un buen tiempo aquí en Guate, me encanta Colombia, pero no sé, de pronto a mediano plazo, uno no sabe, pero ahorita digamos, yo estoy feliz acá en mi trabajo, en la empresa en la que estoy. Listo, esa es la pregunta ácida que yo le hago a la gente, es una pregunta tramposa y mañosa, se la hago a los inmigrantes. Y yo digo que mi próximo libro va a ser libro para inmigrantes que se llama En 2 años me voy para mi país. No. No, eso, todo inmigrante piensa en eso, porque yo te digo, cuando mi experiencia ha pasado, yo llegué a España y dice, bueno, voy a ahorrar, voy a ser profesional, ahorro algo y me retorno a mi casita, a mi hogar, a lo que conozco y mi tranquilidad, pero no piensa en el tema de, oye, yo ya hice una vida, tengo unos ingresos, ¿sí? Ya es otro mundo, ¿sí? Mira, yo lo que digo es, si ustedes están ahí y estaban hablando de su historia, que se conocieron, que tú estabas en Colombia y que te fuiste por tu mujer a Guatemala y los dos ya tienen trabajo ahí, lo más probable es que se queden muchos años en Guatemala. ¿Cuál es mi sugerencia financiera? Y hágame el favor, señor, no soy consejero matrimonial. No, lo que yo les sugiero es lo siguiente, lo que le digo a mis estudiantes, miren, vamos a decir que ustedes, para ser como realistas con la vida, porque tú estás en España y después fuiste a Colombia, o sea, la vida también nos jala a veces y nos cambia las cosas, eso hay que tenerlo en cuenta, pero en últimas, si ustedes están ahí con este momentum financiero, ¿cierto? Como pareja, como en esa afinidad de visión de inversionistas y dicen, bueno, vamos a quedarnos 5 años acá. ¿De acuerdo? Que no es un compromiso de vida, es un compromiso relativo que además les da estabilidad. Y dicen, bueno, vamos a invertir acá. Guatemala es uno de los países que a mí me sorprendió, que tiene un dólar estable, mejor dicho, casi más que Chile. A mí me aterró eso. Entonces es un lugar que tiene unas ventajas espectaculares desde el punto de vista financiero. Entonces lo que yo haría, si fuera ustedes, es, listo, los próximos 5 años, que les prometo que van a ser 20,
Probablemente. Nos quedamos acá en Guatemala, invertimos, repetimos el modelo de negocio que tú como empresario sabes que el más difícil es el primero, ¿de acuerdo? El segundo es más fácil, el tercero es más fácil y de ahí es como Kleenex. El problema que tengo ahorita es que mi esposa dice, pero vamos a comprar más propiedades y yo casi que por debajo, ay, mira esta que no sé qué. Yo entiendo. Porque yo me aburro en casa, dices, ya compro más. Porque te siguen cayendo los negocios, tú sabes Sí, eso. sí, no. Una vez uno aprende esto, no puede no mirar las casas como negocio, ¿cierto? Sí, Uno no sí. puede, ya se le vuelve una tara, es como él tiene que hacerlo y es una cosa maravillosa. Y fíjate, ahí está tu papá y eso es contagioso y uno comienza a hablar con los amigos, es una cosa maravillosa. Pero vamos a esto, ustedes invierten en Guatemala, se la meten todas 5 años o 10 años, no sé, ustedes dicen, pero vamos a decir 5 que es más fácil ese compromiso. Y en 5 años, no, es que nos vamos para Colombia o nos vamos para Estados Unidos, tenemos el portafolio acá, podemos vivir de esto, en cualquier parte podemos vivir, ¿entienden? Pero si ustedes dicen, no sé si vamos a volver, es que no sabemos, porque depende de muchas cosas, que aún no tenemos claras, que no sé, todo tiene su momento. Y se hablan como un par de adolescentes y hacen un plan de negocios y dicen, bueno, vamos a hacer este plan de negocio como un presupuesto. Voy a proponerme en 5 años a que vamos a tener 50 puertas en un promedio de rentabilidad. ¿De cuánto? $200 por puerta. La rentabilidad ahorita de esta casa es 15% y con la antena que te decíamos, incluyendo la antena, es 27%. ¿Cuánto les dan neto cada habitación? El flujo positivo, digamos, con la antena, $730. O sea que son como $80 por habitación. Los ingresos netos, $2,000. Estoy correcto. Yo estaba calculando $100 netos por habitación. Sí, por habitación, sí. Claro. Si ustedes tienen unos gastos mensuales de $5,000, con 50 habitaciones, ustedes tienen una pensión. Sí, ¿De acuerdo? Esa sería mi primera meta. Ahora, aquí entran los 15,000, nosotros los 15,000. ¿Por qué no venden la casa de Colombia? Le está pensando, sí, es que en este momento Colombia, pues el que la quiera comprar, pues las tasas de interés son muy altas, ¿sí? Igual la valorización, esa casa automáticamente nos ganamos casi $50,000 en venderla, pero no es el momento de venderla, o sea, esa casa la compramos el año pasado, lleva un año, nos la entregaron en diciembre, en enero, perdón, y en marzo ya estaba rentada, y solo lleva un año de uso, ¿sí? Entonces, este momento no nos pagarían el dinero que quisiésemos, ¿sí? Y es difícil venderla por cómo está el mercado en estos momentos. Bueno, porque mira, están teniendo flujo negativo. En la HA sí, porque el arriendo solo cubre como el 70% de la cuota. De la hipoteca, sí. Más los gastos de mantenimiento, más los impuestos. Sí, está incluida, exacto. Lo que yo les digo, que ese es otro paradigma que yo los invito a que se cuestionen. Y es, ay, yo no la vendo porque pierdo. Ya perdí. Como tú estabas diciendo, el negocio lo hago es cuando compro, ¿cierto? Si yo me quito una sanguijuela de encima, esa plata la libre, ¿entienden? Es enfocarse. Yo te voy a preguntar eso. Si esa casa fuera de tu compañía y tu gerente te dice, pero va a perder $50,000, ¿tú qué dirías? No, porque es el dinero de ti. Exactamente. ¿Entiendes? Acá obviamente duele más porque es dinero propio, eso lo hemos discutido, Iván, lo que me dices de eso, porque es dinero nuestro. Sí, yo lo que te digo es, lo que nos vayan a dar, si vamos a perder, es el tiempo, sí, lo tengo claro, pero hay que hacerlo, o sea, tenemos ya claro que se va a vender. Pero mira, tú no te permites esa respuesta como gerente. Si uno de tus funcionarios te dice, pues no sé, estoy pensando en venderla, tú le pateas el trasero. ¿La va a vender o no la va a vender? Si la va a vender, ¿por qué se va a quedar con ella? Si no la va a vender, ¿cómo así que de golpe la vendo? O la pongo en el presupuesto de este año, del otro, el 2025, pero dígame qué va a hacer. Y mientras tanto tenemos un flujo negativo que nos estamos comiendo. Lo que yo quiero es empujarte a que lo que te ha hecho de verdad exitoso como empresario para ayudar a otras personas, te lo comas todavía con más contundencia con tus propias finanzas, porque eso te va a potencializar, porque en serio, trabajamos es para que tú vivas con esta mujer, para que tú puedas un día enfermarte y no tener que preocuparte que si un día no quieres o por alguna razón tu empresa no trabaja más contigo, ustedes no tengan la angustia financiera, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo, sí. Ese es el juego, es eso. Entonces, mi tarea, y yo como soy viejo y puedo decir, una de las cosas de ser viejo es que uno puede decir lo que se le da la gana y se hace el bruto cuando la embarra. Ah, sí, yo dije eso, no. En serio,
Mira cómo puedes tomar esa información Ujú. y decir, bueno, ¿cómo se la meto en forma contundente para crecer financieramente y construir nuestro ingreso pasivo metiendo todos los recursos que tenemos? Y hagan un presupuesto. Bueno, este es el presupuesto. Vamos a ver cómo lo logramos. Esta es la meta para este año. Esta es la meta para este semestre. Esta es la meta para este mes. Esta es la meta de ingresos. Esta es la meta de ahorro. Esta es la meta de gastos. Eso ya está, la meta de gastos, de presupuestos, de ingresos, sí, eso ya. Ahora falta de inversión. No, ya estamos haciendo inversión también, estamos ahorrando para la siguiente inversión. Perfecto. Mi trabajo es patear traseros. Yo cuento la historia de una señora que yo le hice el coaching y le dije, ¿y usted por qué no se gana $10,000 mensuales? Y se puso furiosa conmigo. Me dijo, pero usted está loco, ¿cómo se le ocurre? Es que usted no es realista, no sé cuál. Y en estos días me mandó un testimonio y ella toteaba de la risa diciendo, yo te odié durante semanas, ¿cómo es que voy a ganar $10,000? Está loco ese señora y niña, y ahorita me gano más de $10,000. Gracias, porque si yo no me pongo la meta, no lo logro. Sí, nosotros cuando empezamos el curso, empezamos, oye, compremos una casa, ¿sí? El año pasado queríamos dos, ¿sí? Iniciamos dos, queremos dos, seguro que conseguimos dos y buscamos. Y aprendimos que el proceso hipotecario aquí en Guatemala es largo. Entonces nos llevó a hacer uno, ¿sí? Bueno, pero ya tenemos la experticia, ya tenemos la experiencia que no conocíamos. Y Además, además, las tasas de interés aquí son bastante asequibles. sí, yo sé. Acá la tasa está en 7%. Hay algunos otros bancos de ahorita 6,5%. En cambio, tú sabes que en Colombia ahorita 18%. Entonces son tasas de interés bastante altas que a veces es más difícil. Pero aquí en Guatemala, lo que tú decías, el dólar, la estabilidad de la moneda contra el dólar. De hecho, la tasa de cambio ha permanecido más de 10 años. Cuando yo vine es la misma tasa de cambio a lo que es hoy. Entonces realmente la moneda es bastante estable. Los impuestos no son tan altos como en Colombia. Entonces para mí también fue una sorpresa encontrar a Guatemala con todas esas bondades y al saber que tiene una economía bastante estable. Espectacular. Bueno, ¿qué consejo le darían a una pareja que trabajó todo el tiempo para ser muy buenos funcionarios, pero que no han cuidado sus finanzas en forma adecuada para su futuro? Bueno, yo creo que primero tienes que empezar a cambiar como tu entorno, ¿cierto? También para que te ayude a cambiar el pensamiento. Cuando yo al principio te decía, no, yo era de las que gastaba en muchas cosas, digamos, innecesarias, era también producto del entorno. Entonces yo creo que cuando tú empiezas a leer libros que te enriquecen, por ejemplo, tu libro, por ejemplo, el libro de Padre Rico, Padre Pobre, el de Piense y hágase rico, como que todo eso empieza a ser iluminador y empieza algo a quedarte y al final no te queda más opción que tomar acción. Así como eres responsable con tu trabajo en una empresa, organizado, cumples tus objetivos, entonces empiezas también a cuestionarte porque yo no me empiezo a organizar en mi vida, nunca, o sea, no voy a permanecer joven todo el tiempo, va a llegar un momento en que tengo que empezar a descansar y a ser consciente de que voy a ser mayor, entonces creo que también el saberse rodear, el empezar a cambiar y hacer otras cosas, eso te va a ayudar a cambiar el pensamiento. El tema de la lectura es, creo que fundamental. Fenomenal. ¿Y tú, Iván, qué nos dirías? Creo que desde pequeño inculcarle a nuestros hijos, a nuestros familiares o amigos, quitarle el pensamiento de inmediatez, ¿sí? Cada uno trabaja y es por darse lujos inmediatos, ¿sí? Y desvía y no tener objetivos. Entonces, al no tener esos objetivos a largo plazo, pues, nunca los va a palpar o siempre dirán, oye, no lo voy a lograr y los dejan pasar. En cambio, cuando ya tienes un objetivo y vas mirando que poco a poco lo vas cumpliendo, objetivos medibles y poco a poco y luego vas cumpliendo y luego sigue el otro y luego sigue el otro, pues eso no le cambia la vida. Como te dije, yo hice dinero en muchas empresas y luego llegué, mira, descubrí, como se decía, que sí se puede y esto es repetitivo y se puede aplicar en cualquier país. O sea, ahora mismo, por mi experiencia en Estados Unidos, lo veo en todos lados. O sea, ya esto es sencillo, ya lo creo que es sencillo, ya es hacerlo, ¿sí? Los principios son los mismos. De hecho, Iván empezó, como él tiene todavía amigos allá en España, empezó a averiguar cómo están allá las inversiones, las casas, y bueno, obviamente las casas están muy asequibles. Nos tienta, ¿verdad? Pero sabemos que hay que tener foco, y lo que tú decías es plantar, digamos, aquí en Guatemala y generar algo sólido antes de empezar de pronto a picar por todos lados, sino terminar de aprender aquí en Guatemala con las propiedades de acá, hacer bien la tarea, ¿cierto? Porque ahorita las nuevas puertas es una bendición, pero también detrás está la administración. Entonces empiezas a aprender cómo administrar, cuáles son las normas, tienes que entregar las normas, hay que hacer contratos, estar pendiente de los inquilinos. Entonces yo creo que todo eso sí un proceso o viene siendo un proceso enriquecedor y cuando ya estemos un poquito más, como con más cancha, creo que sí valdría la pena explorar otros mercados. Mira, yo les digo, cuando ustedes tengan
el doble de lo que necesitan para vivir, ahí sí pueden empezar, es lo que yo sugiero, porque si no comienzan a desperlancarse. Sí, sí, estamos de acuerdo. Sí. Y Iván sabe que invertir afuera es muchísimo más arriesgado cuando uno no controla todas las variables. Total. Y una empresa puede darse el lujo de perder si tiene muchos activos, pero en cambio a uno un palazo de esos le puede demorar 2, 3, 5 años o más. Sí. Así es. Bueno, muchas gracias. Y a ti que estás viendo esto, te felicito por educarte financieramente y por darte cuenta que esos mismos talentos que tienes para hacerle plata a tu empresa, para hacerle plata a tus jefes, que está maravilloso y gracias a ellos puedes vivir como tú vives, pero también puedes utilizar esa misma capacidad para manejar con el mismo criterio que manejas el dinero de otros, manejar tus propios recursos y potencializar tu crecimiento financiero. Porque en últimas, el juego del dinero es eso. ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto dinero? No solamente ni siquiera cuántos activos, sino cuánto ingreso pasivo tienes que te va a permitir mantener la calidad de vida que tienes, que tiene tu familia, si por cualquier razón no puedes o no quieres trabajar. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.